En la entrevista. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Estamos de regreso en Radiorama Bajío Informa y efectivamente vamos a entrar de lleno a nuestra entrevista. Y el tema principal en esta ocasión, en días pasados se dio a conocer el Índice de Información Presupuestal Estatal 2016 realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Bueno, Guanajuato quedó en este índice en una buena ubicación dentro de lo que cabe. Para que nos explique, nos ayude a entender en qué consiste este índice de información presupuestal, está en la línea telefónica Diego Díaz, quien es investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Diego, ¿nos podrías explicar qué mide el Índice de Información Presupuestal Estatal? Claro, mira, este índice evalúa la calidad de la información de las leyes de ingresos y de los presupuestos de egresos de las 32 entidades federativas. Es una muestra de 100 criterios que se dividen en 10 secciones, que básicamente tiene por objeto conocer cómo se utiliza el dinero público, quién lo gasta y con qué objetivos. Es decir, cómo los gobiernos nos devuelven a nosotros, a la ciudadanía, los ingresos que obtienen a partir de impuestos mediante gasto público, es decir, conocer cuáles son los montos y el destino específico de cada peso del que disponen los gobiernos estatales, lo cual nos permite a nosotros como ciudadanos dimensionar las prioridades de los gobiernos estatales. Básicamente evaluamos aspectos desde el acceso inicial, es decir, cómo nosotros podemos acceder a las leyes de ingresos, a los presupuestos de egresos de los estados, temas como cuál es el número de funcionarios públicos de la administración estatal, cuáles son los salarios y las prestaciones que reciben, temas sensibles como lo son la deuda pública, es decir, cuáles son las tasas, los saldos, con qué instituciones se está contratando la deuda pública, así como temas sensibles como lo son comunicación social, salud, seguridad pública, educación, por mencionar algunos de los 100 criterios que evaluamos. Diego, ¿cuáles fueron las entidades que peor fueron evaluados en torno a este índice? Mira, este año tuvimos 7 entidades con niveles reprobatorios en el índice. Entre ellos destacan la Ciudad de México y el Estado de México, que son precisamente las dos entidades con mayor presupuesto del país, que tienen más de 180,000 millones de pesos, el Distrito Federal, la Ciudad de México, y el Estado de México más de 221,000 millones de pesos. Entre las otras 5 entidades con niveles reprobatorios están Nuevo León, que también es una de las entidades con mayor presupuesto del país, Querétaro, Zacatecas, Michoacán y Quintana Roo. Ahora, entre los que destacan, ¿quiénes son? Mira, obtenemos 3 estados con el 100% de cumplimiento, que son Coahuila, Jalisco y Puebla. Guanajuato, que se queda con un 99%, es decir, a un punto del primer lugar. Ah, caray. Y Tlaxcala con el 98%, Baja California y Chiapas con el 97% de cumplimiento. ¿Nos podrías ahora ayudar a entender Guanajuato en qué es lo que ha estado haciendo bien? Claro, mira, de entrada Guanajuato tiene un aumento de 4 criterios respecto al año pasado. Esto hace que mejore una posición. El año pasado se encontraba en la 5ª posición, este año se encuentra en la 4ª posición, como te comentaba, a solo un punto del 100%. Y esto obedece en buena medida a que ha habido un cambio en la forma en que el gobierno del Estado y el mismo Congreso elaboran y aprueban respectivamente el presupuesto de egresos de la entidad. Desde 2014 observamos un aumento importante en la calificación del Estado, lo cual que precisamente ha estado incorporando una serie de buenas prácticas que hemos detectado en el IMCO, así como dando cumplimiento a la normatividad de contabilidad gubernamental. Ah, ok. Entonces, ha ido mejorando. ¿Cuáles son esas buenas prácticas en las que se han mejorado en el estado de Guanajuato? Mira, de entrada, antes el gobierno del estado no daba cumplimiento en su totalidad a las normas de contabilidad gubernamental. Ahora, a partir de eso, lo que podemos observar es que el estado ya reporta información básica, como por ejemplo la totalidad de los programas del estado, a qué va destinado específicamente cada peso del gobierno estatal, es decir,
sí lo va a destinar a desarrollo económico, desarrollo social, a la función de gobierno, al poder legislativo. Si podemos conocer ahora sí información básica de su deuda, como comentaba, de a qué tasas se está contratando, a qué plazos, en qué bancos. Lo mismo podemos saber cuántos recursos van destinados a servicios personales, a deuda pública, inversión pública, a materiales y suministros, a viáticos, etcétera. Realmente el gobierno del Estado ha transparentado mucho mejor la calidad de la información de sus presupuestos, que es, digamos, la norma más importante de las finanzas públicas, pues define a qué área o a qué objetivo específico va a destinar la administración estatal sus recursos. En este caso, el gobierno del Estado va a ejercer para 2016 más de 71,000 millones de pesos, y a partir de la información que ha estado desglosando este año y también el año anterior, podemos conocer como ciudadanos realmente cuáles son los objetivos del Estado desde un inicio. También es aclarar que nosotros ya no evaluamos propiamente el gasto, sino simplemente cuánto nos están diciendo al inicio de 2016 que van a gastar durante este año. Diego, es sencillo entender también la información, porque bueno, ustedes son unos especialistas, ustedes son unos expertos, pero cualquier ciudadano que tenga interés en conocer el asunto, por ejemplo, de la deuda del Estado de Guanajuato, puede acceder a los portales y entender, si bien se requiere algo de entendimiento para conocer los números, poderlos traducir, es fácil que cualquier ciudadano tenga acceso a ello. Tiene que buscar, tiene que meterse, nadar por la página de internet. También esta accesibilidad que tienen en la información, ¿cómo se califica? Mira, de entrada, el Estado de Guanajuato en este índice tiene un acceso del 100% a tanto a la ley de ingresos como al presupuesto de egresos, así como al presupuesto ciudadano. Precisamente ahorita que comenta sobre el tema de el acceso sencillo a este tipo de documentos, precisamente uno de los criterios que evaluamos en el INCO es la disponibilidad de un presupuesto ciudadano. Este presupuesto ciudadano es un documento que va dirigido precisamente a la ciudadanía, que busca ser mucho más sintético, mucho más claro, busca utilizar lenguaje ciudadano, es decir, no hacer uso de tecnicismos, de tal forma que sea una herramienta de acceso a este documento que es el presupuesto de egresos, y que el gobierno de Guanajuato publica de manera muy, muy clara y muy sencilla para que cualquier ciudadano pueda entender realmente cómo el gobierno del Estado va a gastar los ingresos que obtiene de los ciudadanos. Y en cuanto al acceso, precisamente el gobierno de Guanajuato publica de forma muy clara y muy sucinta en su portal estos dos documentos, de tal forma que realmente no hay que navegar en la página, no hay que estar buscando de manera muy complicada en el sitio web del Estado para encontrar estos dos documentos. Diego, ¿por qué es importante que la ciudadanía conozcamos sobre esta información, el detalle de cómo se aplican los recursos de las administraciones públicas? Claro, mira, de entrada creemos que la transparencia es un elemento fundamental para la rendición de cuentas. Sin transparencia no podemos realmente exigir a que nuestros gobiernos den cuentas acerca de los recursos que obtienen de nosotros, en este caso más de 71,000 millones de pesos. Por eso el primer paso, ¿no?, para realmente mejorar la calidad del gasto público de las entidades federativas del país, que no es un tema menor, es precisamente la transparencia, que nos digan desde un inicio cómo piensan gastar los recursos, para eventualmente nosotros como ciudadanos poder exigir que se adopten y que den seguimiento puntual a cada uno de los criterios que nos dijeron desde un inicio. Esa, digamos, ya obedece una segunda etapa del ciclo presupuestario que no se abarca en ese índice, puesto que nosotros únicamente evaluamos que nos digan cómo piensan gastar y ya no efectivamente cómo terminaron gastando al final del ejercicio. Eso es algo que un estudio precisamente que el INCO va a sacar por ahí de febrero del próximo año, pero que es fundamental conocer esta información. De esta forma nosotros vamos a poder dar seguimiento y vamos a poder exigir un cumplimiento puntual de los objetivos que nos plantean y las prioridades,
que ellos como gobiernos nos definieron que iban a dar cumplimiento. Diego, ¿a qué se debe que, de un año para otro, 2 años para 2 años en adelante, por ejemplo, Guanajuato, cualquier entidad salga bien evaluado en este sentido? Es decir, ¿hay malicia por parte de las entidades para no publicar esta información o simplemente no le entienden a cómo tienen que hacerlo? O sea, yo creo que esto es importante, ¿no? También. Claro, totalmente. De hecho, nosotros en estos años, de hecho esta es la 9ª edición del índice, hemos observado que hay en muchas ocasiones inercia por parte de las administraciones estatales y por parte de los mismos funcionarios que forman parte de estas, de tal forma que buscan únicamente dar cumplimiento a lo que la ley los obliga. Y este índice, vale recalcar que por un lado es una recopilación de la normatividad a la que están obligados los estados, pero también toma en cuenta una serie de buenas prácticas que hemos detectado a lo largo de estos 9 años y que no son obligatorias per se por parte de las entidades federativas. Y al incorporar estas buenas prácticas, los gobiernos estatales, lo que hemos observado es que son en muchas ocasiones reticentes a ir un poquito más allá de lo que la ley los obliga, de tal forma que se quedan en lo mínimo, se quedan en la información básica y no buscan generar transparencia proactiva, ¿no? Es decir, ir más allá de lo que la ley les establece, y precisamente muchas entidades lo que hemos visto es que se quedan en eso. El caso del estado de Guanajuato lo venía haciendo de esta forma hasta hace un par de años, cuando realmente decidió ir un poco más allá y decidió dar cumplimiento al 99% de los criterios que estamos evaluando en este índice. Pero bueno, como bien comentas, es un tema que está ahí, que es un tema de las inercias que en muchas ocasiones están en las administraciones, que realmente no hay un enfoque todavía, no hay una cultura de la transparencia, y es algo con lo que estamos luchando. Te comento, este año, por ejemplo, observamos que el estado de Sonora, dejó de reportar 30 criterios que evaluábamos en este índice y que sí evaluaban, y que sí reportaban más bien el año pasado. Esto nos habla un poco de esa falta de ganas, de ánimo por transparentar la información, y también de la falta de institucionalización que existe para dar cumplimiento a estos criterios que estamos evaluando, ¿no? En el caso de Sonora hubo un cambio de administración, pero lo que buscamos, y creemos que sería una muy buena práctica para el estado de Guanajuato, es que busque brindar esta información, es decir, busque institucionalizar la forma de hacer el presupuesto, de tal forma que cuando cambie la administración, independientemente de quién llegue, se siga transparentando para todos y cada uno de los ciudadanos del estado la información presupuestal, como lo viene haciendo hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que se tendría que fortalecer para la institucionalización de las mejores prácticas, que se refiere a las prácticas contables, a las prácticas de transparentar la aplicación de los recursos? Mira, tenemos el caso de Jalisco, por ejemplo, que lo que hizo fue elaborar un manual para la elaboración precisamente del presupuesto. Se tienen que hacer cambios regulatorios, ya sea en la misma ley de presupuesto, por ejemplo, o en los reglamentos para la elaboración del mismo, de tal forma que ya no dependa de la buena voluntad de la persona que esté a cargo de la Secretaría de Finanzas o del mismo gobierno estatal para dar cumplimiento a estos criterios. Se tienen que hacer cambios regulatorios importantes, ya sea, como te comento, en la ley de presupuesto o su equivalente, o en algún reglamento, de tal forma que se garantice el cumplimiento de esta normatividad de aquí en adelante. Oye, Guanajuato ustedes en estos análisis han observado que tienen disposición en Guanajuato para mejorar en estas prácticas, si hay la buena intención, y bueno, más que buena intención, pues el compromiso con la ciudadanía de estar informando con puntualidad acerca de la aplicación de los recursos, la transparencia, ¿cómo se aplica? Claro, mira, totalmente. Lo que hemos detectado es que el gobierno del estado de Guanajuato tiene una verdadera disposición de mejorar la transparencia presupuestal de cara a la ciudadanía del estado. De hecho, en el sitio web del gobierno del estado de Guanajuato, puntualmente en la página de la Secretaría de Finanzas, podemos encontrar muchísima información muy relevante
y muy accesible para todos los ciudadanos. De hecho, nosotros que nos hemos metido, que hemos entrado a estas páginas, que hemos visto cómo transparentan esta información, podemos decir sin lugar a dudas de que la información que generan es información fundamental y es información de formatos accesibles y que está dirigida a la ciudadanía en general. Y creemos que precisamente este índice y de esta calificación del 99% es reflejo de esa buena disposición que tiene el gobierno estatal. Oye, Diego, este es cada año, ¿verdad? Así es, se elabora de forma anual desde 2008. ¿Y han notado que, por ejemplo, cuando hay temporada electoral, procesos electorales, las ciudades o las entidades dejan de informar en algunos rubros o hay algún cambio o alguna variante en este sentido? Mira, pues creo que es precisamente relacionado con el caso de Sonora que platiqué anteriormente, que pues con el cambio de administración, con la entrada de Claudia Pavlovich, que fue me parece en septiembre de 2015, se dejó de dar cumplimiento a 30 criterios, es decir, un año reportaba cuánto iba a pagar de pensiones, en el caso de 2015, y para el de 2016 esta información ya no aparecía en su presupuesto. Lo mismo para temas como el presupuesto para partidos políticos, el presupuesto que iba a destinar el Estado a los municipios del país, y que se perdió. Lo mismo para el caso de Querétaro que también cae varias posiciones en el índice, y que también tuvo un cambio de administración, es decir, ya se ha derivado de falta de coordinación o de falta de seguimiento, esperemos más que por un tema político, es que se da esta caída en la información de los presupuestos de egresos, que es algo que no habíamos observado en estos 9 años de información, de elaboración del índice, y que ahora sí detectamos muy claramente, particularmente para estas dos entidades, Sonora y Querétaro. Diego, el tema también de los programas sociales que siempre generan mucha polémica porque son programas a los que se les canalizan muy buena cantidad de recursos. En el tema de cómo se aplican los programas sociales, cómo se destinan los recursos, ¿hay claridad? Mira, en principio nosotros en este índice únicamente evaluamos la transparencia, es decir, si reportan o no, por ejemplo, cuánto van a gastar de salarios para los funcionarios públicos o de cuánto van a pagar de deuda. Realmente nosotros en esta parte del índice, más bien en este índice no evaluamos propiamente si están gastando bien o si están gastando mal, simplemente si transparentan o no en la información de cuánto piensan gastar. Sin embargo, a partir de este índice podemos detectar, en el caso de Guanajuato, por ejemplo, que sí transparentan cuánto piensan gastar en programas sociales, qué programas sociales son, y los criterios que regulan la asignación de subsidios o de ayudas sociales dentro del Estado, ¿no? En ese sentido podemos hablar de que el Estado sí es transparente en cuanto a cuánto piensa gastar en estos conceptos. Okay. Sin embargo, ya un análisis más profundo de cómo está gastando en general el Estado de Guanajuato no lo tenemos, aunque en la práctica lo que hemos observado, no solo para las entidades, sino para el gobierno federal, es que los programas sociales en muchas ocasiones no son evaluados correctamente, y lo que hace es que se genere un gasto que tiene más como fines políticos que fines económicos que realmente ayuden a los ciudadanos. Oye, yo no me quiero quedar con las ganas de preguntarte también sobre cómo reporta Veracruz. Claro, mira, Veracruz tiene un cumplimiento del 65%, es decir, pasa apenas de panzazo, lo cual lo ubica en la posición número 22. No está tan mal como uno pensaría que debería de estar por las mismas condiciones del gobierno del Estado. Sin embargo, tampoco es el mejor cumplimiento. Realmente creo que también nos habla de la falta de disposición para transparentar a la ciudadanía el cómo, más bien el cuánto piensan gastar, y creo que eso es muy elocuente acerca de la importancia que dan los gobiernos estatales, en particular el gobierno de Veracruz, a informarnos a nosotros como ciudadanos en qué conceptos piensan gastar, cuánto y bajo qué criterios.
Oye, dada la circunstancia de Veracruz, estos últimos revelaciones que se han hecho en torno a la cantidad de recursos que se han desviado, ¿puede ser confiable una página o esta información que esta entidad del país está dando a conocer a través de sus sitios web? Mira, precisamente hace unos meses me parece que la calificadora Fitch, si no mal recuerdo, redujo su calificación crediticia precisamente derivado de, entre otros conceptos, de la falta de credibilidad de la información financiera que emitía la entidad. Esto, bueno, creo que nos habla un poco de esta falta precisamente de credibilidad de la información que probablemente, dado la forma en que se ha estado manejando el gobierno del estado de Veracruz, signifique que la información que da a conocer también en otra información como son los presupuestos de egresos no sea tan confiable como esperaríamos. Sin embargo, bueno, a partir de la información que publica, nosotros lo evaluamos con el 65%, es decir, 65 criterios de 100, y ya habría que validar eventualmente si efectivamente lo que dijeron que iban a gastar, lo gastaron como lo plantearon en su momento, ¿no? Eso, como te comentaba, es un índice que vamos a publicar por ahí del mes de febrero, y bueno, realmente ahí creo que vamos a ver cosas muy interesantes, esperando precisamente que los presupuestos que ellos publican no sean presupuestos de juguete, es decir, que no nos digan que van a gastar X cantidad en servicios personales y terminen gastando el doble o el triple, lo mismo en comunicación social o en deuda pública. Pero, digo, ese es un punto que vamos a recuperar en unos meses. Oye, dado a conocer, a partir de que dan a conocer este índice de información presupuestal, ¿cuáles son también, y supongo que ustedes ya tienen un análisis de lo que viene en el 2017, cuáles son esas recomendaciones que se les están emitiendo a los estados para aprovechar la recaudación, para aprovechar los recursos que tienen de la federación, dado la caída de los precios del petróleo, la producción del petróleo, los recortes que plantea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y bueno, y ya estos anuncios que son más advertencia de que no va a haber recurso para todos para todos los proyectos que tienen contemplados los estados? Claro, mira, como parte del índice lo que hacemos es un análisis del contexto en el cual se van a desempeñar las administraciones estatales. Y bueno, ahorita precisamente el tema coyuntural es precisamente el de la caída de los precios y la producción de petróleo, que lo que hacen es reducir de manera significativa, o al menos, significativa la cantidad de recursos que el gobierno federal transfiere a las entidades federativas. Entonces, ahorita lo que observamos es que en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2017 se plantea un recorte de aproximadamente 93,000 millones de pesos en tres áreas importantes del gasto que va precisamente del gobierno federal a los gobiernos estatales. Entonces, ante este escenario, nosotros lo que planteamos es la posibilidad de que los estados, más bien las alternativas que tienen los estados para sobrellevar esta situación sin comprometer ni sus finanzas públicas ni el cumplimiento de sus metas. Las tres alternativas son, por un lado, endeudarse más, recaudar mejor o mejorar su gasto. No, de entrada, la oportunidad, la alternativa de endeudarse más ya no es opción. Ahorita con la ley de disciplina financiera ya se ponen candados muy importantes para que los gobiernos estatales no sigan endeudándose como lo han hecho en años recientes, ¿no? Entonces esa alternativa es decir, como que la excluimos del análisis. Y por otro lado, las dos que tenemos son, por un lado, mejorar la recaudación, es decir, hacer uso de sus facultades tributarias bien hechas. Entre ellas planteamos, por ejemplo, eliminar el impuesto sobre la nómina, no tanto por los recursos que se dejarían de recaudar, sino por los efectos perjudiciales sobre la economía de este impuesto. Y, digamos, la última alternativa que nosotros analizamos y que es la opción que deberían de implementar todos los gobiernos estatales es definitivamente gastar mejor. Es algo que a la fecha no se da, pero que los gobiernos tienen que hacer a través de la implementación de metodologías como el presupuesto basado en resultados, que garantice que el gasto se utilice de forma no inercial, es decir, no se haga realmente un análisis de cómo se gasta, sino que se implementen este tipo de metodologías como el PBR que garantice
que se gaste con base en objetivos y con base en resultados. Creemos que en este contexto de austeridad los gobiernos estatales tienen que hacer un uso más eficiente de los recursos públicos de los que disponen, de tal forma que no tengan que sean tan vulnerables ante recortes planteados por la Federación. Diego, pues te agradecemos muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y sobre todo porque te escuchas un poco enfermo. Cuídate mucho, por favor, porque traes una gripa tamaño diablo. Sí, una disculpa, aquí los cambios de clima ya están haciendo mella. No, y les agradezco a ustedes la invitación y a su auditorio por escuchar. Bueno, y si nos permites mantener comunicación contigo para conocer más sobre los diversos estudios y análisis que realizan en el INCO. Claro, con todo gusto. Muchísimas gracias a Diego Díaz, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Ya escucha usted, Guanajuato en una muy buena posición en este índice, deben de estar, pero... Y esperemos que se mantengan de aquí al 2018, ¿eh?